Nunca pensé que regresar a la isla de Liria me movería tanto por dentro. En teoría, volvía para descansar unos días, para despejar la mente después de terminar una relación que me había dejado más vacía que triste. Pero la verdad es que huía. Huía de una vida que se había vuelto demasiado pequeña para mí, de una rutina que ya no sentía propia y de la versión de mí misma que seguía intentando encajar en expectativas ajenas. Lo que no esperaba era encontrarla a ella. Mariana Salgado. Ella había sido parte de mi pasado de una manera complicada. No éramos amigas íntimas, pero tampoco desconocidas. Habíamos compartido tardes de infancia, roces de orgullo adolescente y silencios que nunca supimos manejar. Con el tiempo nos distanciamos sin un motivo claro, o tal vez el motivo era demasiado claro. Había algo entre nosotras que ninguna sabía nombrar. Cuando la vi en el puerto, la reconocí de inmediato. Sostenía una carpeta de bocetos contra el pecho, con el cabello recogido de forma descuidada y la misma mirada serena que siempre había tenido. Me saludó con una naturalidad que me descolocó. «¿Volviste?», dijo como si el tiempo no hubiera pasado. No supe qué decir. Me limité a asentir, esperando que la brisa del mar ocultara la inquietud que me recorrió el cuerpo. Aún así, sentí su mirada detenerse un segundo más de lo necesario en mi rostro, como si buscara rastros de una historia que no habíamos terminado. La isla era pequeña, demasiado pequeña para evitarla. En apenas una semana me crucé con ella en la librería, en el café del muelle, en la playa, en el sendero que llevaba al faro. Nunca planeado y siempre en momentos donde yo parecía más vulnerable de lo que quería admitir. Cada encuentro tenía un tono extraño, como si el destino estuviera empujándonos una hacia la otra con una insistencia casi maliciosa. Lo que más me desconcertaba no era verla, sino lo que ocurría en mí cuando lo hacía. Algo se encogía en mi pecho, una mezcla tibia de nostalgia, nerviosismo y un deseo que prefería no analizar. Mariana tenía esa forma de mirar que siempre atravesaba defensas, tranquila, observadora, demasiado honesta. A veces me preguntaba si lo hacía a propósito, si sabía el efecto exacto que producía en mí, pero lo más probable es que ni siquiera lo intentara. Era simplemente ella. Una tarde la encontré sentada frente al acantilado, dibujando. Pensé en pasar de largo, convencerme de que no quería complicaciones, pero sus ojos se levantaron justo cuando yo giraba la cabeza, como si me hubiera sentido llegar. «No tenés por qué huir», dijo con suavidad. Me detuve, no por su voz, sino por lo que insinuaba. Me invitó a sentarme, y aunque mi razón intentó negarse, mis pies obedecieron a otra cosa, a un impulso más profundo, más íntimo. La conversación fue tranquila. El viento enredaba su cabello y la luz del atardecer le marcaba los pómulos con una delicadeza casi artística. Habló de sus nuevos proyectos, de cómo había vuelto a la isla en busca de inspiración. Yo hablé poco. Su presencia tenía esa extraña capacidad de desarmarme sin esfuerzo. A partir de ese día, empezamos a compartir más tiempo. Al principio fueron encuentros casuales. Luego, casi sin darnos cuenta, se volvieron habituales. Ella me mostraba sus bocetos, yo la acompañaba en sus caminatas. Había algo natural en nuestra cercanía, como si estuviéramos retomando un capítulo que nunca debió haberse detenido. Pero también había tensión, una tensión suave, constante, creciente. No evidente, pero imposible de ignorar. Cada vez que caminábamos lado a lado, sentía el eco de su presencia como si fuera una corriente tibia a mi alrededor. Cada vez que se inclinaba sobre un dibujo y su brazo rozaba el mío, mi corazón latía un poco más rápido. Y cuando me miraba directamente, sin esquivar, sin prisa, sin miedo, sentía que algo en mí se abría y se rendía. El primer giro significativo ocurrió en su taller, una noche en que la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Mariana me ofreció una taza de té caliente, y al entregármela, sus dedos tocaron los míos. No hubo intención evidente, pero el contacto fue suficiente para estremecerme. La respiración se me entrecortó, y ella lo notó al instante,
Lo sé porque sus ojos bajaron hacia mi boca de manera lenta, involuntaria, casi dolorosa en su sinceridad. Yo hice lo mismo, y por un segundo, el aire se volvió tan denso que parecía imposible continuar una conversación normal. No dijimos nada, no nos movimos, pero algo cambió para siempre. Más tarde, un trueno estremeció la casa. Por reflejo me acerqué a ella. No la abracé, ella tampoco a mí, pero quedamos tan próximas que podía sentir la calidez de su piel, el perfume tenue de pintura y sal que siempre la acompañaba. Me preguntó si tenía frío. Respondí que no. Era cierto. No era frío, era otra cosa. Era ella. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Fue tan leve, tan lento, tan inevitable que no supe en qué momento dejamos de hablar. Sus labios quedaron a centímetros de los míos. Su respiración rozó mi mejilla. Mi corazón dio un vuelco que intenté disimular sin éxito. Iba a besarme. O quizá era yo quien iba a besarla a ella. Nunca sabré quién fue la primera en inclinarse. Lo único seguro es que un trueno interrumpió el impulso. Nos separamos de inmediato, como si hubiéramos estado al borde de cometer un secreto imperdonable. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi ex. Quería hablar, quería volver a intentarlo. La noticia me dejó inquieta, no por la posibilidad en sí, sino porque sentí con claridad que no quería regresar a esa vida. Y sin embargo, tampoco sabía cómo decirlo. Mariana lo percibió tan pronto como me vio. Siempre lo hacía. Algo te pesa, dijo. No quería arrastrarla a mis dudas, pero ella estaba más involucrada de lo que admitía. Lo sabía por la forma en que me miraba, por cómo se tensaba cuando mencionaba mi pasado y por esa honestidad silenciosa que siempre había sido su arma más peligrosa. Esa noche salimos a caminar. El cielo estaba nublado y el aire se sentía cargado de electricidad. A mitad del camino, Mariana se detuvo. Me miró con una expresión que no le conocía, una mezcla de vulnerabilidad y decisión. «No quiero que vuelvas con ella», dijo. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de la fuerza que esas palabras tuvieron en mí. «No me digas que no sentís esto», continuó, acercándose apenas un paso, «porque lo sentí cada vez que te miré, cada vez que respiraste cerca mío, cada vez que casi te beso». Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Sentí un calor íntimo recorrerme, un deseo suave que llevaba semanas creciendo. No la besé. Ella tampoco me besó, pero nos quedamos tan cerca que casi no había diferencia. Podía sentir su respiración en mi cuello, su temblor, su silencio cargado de todo lo que quería decirme y quizás no sabía cómo. «Si te beso ahora», dijo con voz temblorosa, «no voy a poder olvidarlo». No supe qué responder. Parte de mí quería quererle que no se contuviera. Otra parte temía lo que eso significaría. Entonces levantó una mano y me tocó la mejilla. Fue un roce leve, cuidadoso, casi reverente. Su pulgar rozó suavemente mi labio inferior. No fue un beso, pero la sensación fue lo bastante profunda como para que todo mi cuerpo reaccionara. Cerré los ojos sin querer, sintiendo un estremecimiento cálido que me dejó sin defensas. Mariana se quedó así unos segundos, como si memorizara la textura de mi piel o guardara ese instante para sí. Cuando retiró la mano, sentí un vacío inmediato, un deseo de que volviera a tocarme, de que dejara de contenerse. Esa noche no dormí. No era culpa lo que me mantenía despierta, sino una mezcla de deseo, curiosidad y el reconocimiento íntimo de que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Pensé en ella, en la forma en que me miraba como si fuera capaz de leerme por completo, en la manera en que me tocó con tanta suavidad y al mismo tiempo con tanta certeza.
A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo. ¿Podés venir esta tarde? Hay algo que necesito decirte. Sentí un nudo en el estómago, algo profundo, inevitable, emocionante y peligroso al mismo tiempo. Y lo supe incluso antes de responder. Después de esa conversación, nada en mi vida volvería a ser igual. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé el día inquieta, incapaz de concentrarme en cualquier otra cosa. Cada minuto parecía recordarme que Mariana me estaba esperando y que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando llegué a su taller, la puerta estaba entreabierta. Toqué con suavidad, pero su voz respondió antes de que pudiera empujarla. «Pasa», dijo con un tono tranquilo que no supe interpretar. La encontré de espaldas, observando uno de sus lienzos incompletos. La luz del atardecer entraba por la ventana y delineaba su figura con tonos cálidos. Me quedé quieta por un instante, mirándola como si fuera parte de una pintura viva. «Gracias por venir», murmuró, sin girarse. «Me dijiste que necesitabas hablar», respondí, intentando que mi voz no delatara el temblor que sentía por dentro. Se giró despacio. Su expresión era seria, pero había algo vulnerable en sus ojos, algo que nunca antes le había visto. Caminó hacia mí con pasos lentos, midiendo cada movimiento, como si temiera acercarse demasiado. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada», dijo finalmente. Mi pulso se aceleró. Sentí que el aire entre nosotras se volvía denso, cargado de electricidad. «Entre nosotras», añadió ella, como si no quedara claro. No supe qué contestar. Tenía la garganta seca, las palabras enredadas, el corazón luchando contra mis dudas. Mariana dio un paso más, quedando a poca distancia. «Sé que no es el mejor momento», continuó. «Sé que todavía estás resolviendo cosas, pero no puedo dejar de sentir lo que siento». Mi respiración se detuvo por un segundo. Ella bajó la mirada, como si eso le costara más de lo que quería admitir. «No tenés idea de todo lo que volviste a despertar en mí desde que regresaste», confesó, apenas audible. «Y no quiero esconderlo más. Yo también di un paso, sin pensarlo. Estábamos tan cerca que podía ver la tensión en su mandíbula, la duda en sus ojos, el temblor leve de sus manos. «Mariana», susurré, pero ella negó suavemente. «Déjame terminar», pidió. Volvió a acercarse, esta vez sin frenar. Quedamos frente a frente, a centímetros. Su voz tembló cuando volvió a hablar. «Si te beso ahora, ya no voy a poder dar marcha atrás. Y no sé si estás lista. No quiero lastimarte. No quiero confundirte. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que solo somos amigas». Mis labios se entreabrieron con un temblor que no pude controlar. Sentí un calor dulce recorrerme, ascendiendo desde el pecho hasta la garganta. «Yo tampoco quiero fingir», alcancé a decir apenas. Mariana exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. Sus ojos se enfocaron en mí con una suavidad feroz, con esa forma suya de mirar que siempre me dejaba sin escudo. «Entonces, decímelo», susurró, acercando su mano a mi mejilla sin tocarla todavía. «¿Qué querés de mí?». La pregunta me atravesó, no de forma violenta, sino profunda. Era como si algo en mi interior, algo que había reprimido por años, finalmente encontrara su voz. «Quiero esto», contesté, avanzando un poco más. «Quiero entender lo que siento. Quiero saber a dónde va todo esto, si te tengo cerca». Un temblor recorrió sus labios. Vi cómo su mirada descendía hacia mi boca con una lentitud casi dolorosa. «Entonces», susurró, «¿puedo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Levanté una mano y la posé sobre su cintura, con suavidad, casi con miedo. Ella contuvo el aliento. Mi pulgar rozó la tela de su camisa,
sintiendo el calor de su piel a través del algodón. Sí, respondí. Mariana cerró los ojos como si esa palabra hubiera sido una liberación. Acercó su rostro al mío, lentamente, con una ternura que casi me quebró. Su nariz rozó levemente la mía, un roce mínimo, íntimo, cargado de significado. Y entonces no me besó. En lugar de eso, apoyó su frente contra la mía, respirando hondo, como si necesitara un último segundo de certeza. Quería estar segura, dijo con voz quebrada, que no era solo un impulso, que vos también, completé yo, sin dejarla terminar. Mariana sonrió, una sonrisa pequeña y temblorosa, como si por fin se permitiera sentirlo todo. Entonces alzó una mano y me acarició la mejilla, despacio, bajando su pulgar hacia mis labios. Esa caricia fue más íntima que un beso, más peligrosa, más profunda. Voy a hacerlo bien, prometió, susurrando. No voy a apurarte, no voy a lastimarte, pero quiero esto, te quiero a vos. El temblor que recorrió mi cuerpo fue inevitable. Yo también te quiero, admití, por primera vez en voz alta. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. Y entonces, muy despacio, como si el tiempo se plegara alrededor nuestro, Mariana me besó. Un beso suave, tibio, cuidadoso. Un beso que parecía un comienzo, no un arrebato. Sentí cómo su mano se posaba detrás de mi nuca, cómo su cuerpo se inclinaba hacia el mío con una delicadeza que me desarmó por completo. Ese beso no era una pregunta, era una respuesta, una que las dos habíamos esperado demasiado tiempo. Cuando nos separamos, apenas unos milímetros, ella apoyó sus labios en mi mejilla y murmuró: «Ahora sí, no hay vuelta atrás». Y supe que tenía razón. No sé cuánto tiempo pasó desde ese primer beso hasta que pude volver a respirar con normalidad. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, sintiendo el leve cosquilleo en mis labios, como si Mariana hubiera dejado allí una huella imposible de borrar. Ella también estaba inmóvil frente a mí, todavía demasiado cerca, como si nos diera miedo romper ese instante. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con una ternura que me atravesó. Asentí, aunque mi voz tardó en volver. Sí, creo que sí. Mariana sonrió apenas, pero enseguida bajó la mirada. Ese gesto, ese descenso de sus ojos me dijo todo. Ahora que había sucedido, también había miedo. No del beso, no de nosotras, sino del ¿y ahora qué? Perdón, dijo ella, retrocediendo un paso, aunque su mano seguía sosteniendo la mía. No me estás empujando, repliqué rápidamente. Fui yo también. Mariana soltó una risa suave, pero sin alegría. Pero vos tenés una vida fuera de este lugar, dijo, y yo no quiero convertirme en una complicación. Esa palabra, complicación, me pinchó como una aguja fría. No sos eso, me apuré a decir. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran un océano inquieto. Yo sé lo que fue ese beso para mí, confesó. Lo que significa, lo que puede significar si sigo acercándome a vos. Lo que no sé es si vos estás segura de lo mismo. Tragué saliva. El corazón me latía fuerte, demasiado fuerte, y ahí lo sentí, la duda, no de quererla, no de sentir algo por ella, sino el miedo a lo que todo eso iba a desordenar en mi vida. Porque había una verdad que no podía esconder. Amar a Mariana no era simple, nunca lo sería. Ella parecía leerme,
Siempre lo hacía. Eso pensé, susurró, soltando mi mano con suavidad, como si quitara una venda sin querer lastimar. Está bien, no voy a pedirte que elijas nada ahora. Se dio vuelta, dispuesta a alejarse, pero yo la tomé del brazo casi sin pensarlo. No estoy dudando de vos, dije urgente. Estoy dudando de mí, de lo que soy capaz de enfrentar. Ella se quedó quieta, sin girar todavía. ¿De enfrentar qué?, preguntó. Mi voz salió más baja. Todo. Silencio, ese silencio que se siente más que se escucha. Mariana se giró despacio. Su rostro tenía una mezcla extraña de vulnerabilidad y fuerza, como si estuviera librando una batalla interna. No quiero que te enfrentes a nada por mí, dijo. Quiero que lo hagas por vos. Y si algún día te das cuenta de que querés que yo esté ahí, voy a estar. Yo alcé la mano, queriendo tocarla, pero me detuve antes del contacto. Había un hilo invisible entre nosotras, tensado al máximo. Ella lo notó. No me toques así, susurró, con una sonrisa triste. Me va a costar más alejarme. Eso me rompió un poco. No quiero que te alejes, contesté. Pero tampoco me pediste que me quede, replicó ella, con una honestidad que dolía por lo certera. Nos quedamos mirándonos, respirando el mismo aire, a centímetros del borde de algo más grande que nosotras. Yo empecé a decir, pero no pude terminar. No porque no quisiera, sino porque mis pensamientos eran un torbellino. Mariana dio un paso hacia atrás, y ese solo movimiento heló el espacio entre nosotras. Voy a darte tiempo, dijo, con voz suave pero firme. Tiempo para que decidas si esto, si yo, somos una idea impulsiva o algo real. Me quedé clavada al piso. Ella caminó unos pasos hacia la mesa donde tenía sus pinceles. Apoyó las manos allí y respiró hondo. La tensión en su espalda era visible, casi dolorosa. ¿Y mientras tanto?, pregunté, con un hilo de voz. Mariana no se giró. Mientras tanto, dijo, temblando apenas, voy a intentar no volver a besarte. Mi garganta ardió. ¿Te arrepentís?, pregunté. No, respondió sin dudar. Pero si lo repito ahora, no voy a saber frenarme después. Y vos todavía estás por decidirlo. El silencio cayó pesado. Sentí que el aire se llenaba de algo nuevo. Una mezcla de deseo contenido, miedo al futuro y una certeza que me asustaba más que todo lo demás. Porque yo ya sabía la verdad. El problema era admitirla. Mariana recogió un pincel, lo giró entre sus dedos, como si necesitara ocupar sus manos para no volver a tocarme. Anda a casa, murmuró, finalmente. Pensá, y si mañana seguís queriéndome, aunque sea un poco, vení. Yo asentí, aunque sabía que no podría dormir. No esa noche, no después de sentir sus labios, no después de escuchar su voz quebrada intentando ser fuerte. Fui hacia la puerta, pero antes de salir, ella dijo algo que me atravesó por completo. Y si no venís, también lo voy a entender. La miré una última vez. La luz del taller la envolvía como un cuadro melancólico, tan cerca, tan lejos. Y entonces supe. El verdadero conflicto no era Mariana, era yo. Salí del taller con el corazón en llamas. Y esa noche,
No pude dejar de pensar en volver. No dormí. No pude. Pasé horas acostada en la oscuridad, mirando el techo que parecía inclinarse sobre mí, repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero? Pero cada vez que intentaba pensar con claridad, aparecía la misma imagen. La forma en que Mariana había apoyado su frente contra la mía, el temblor en sus labios, la voz quebrada diciendo, «Voy a darte tiempo». Y entonces lo entendí. No era tiempo lo que necesitaba, era valor. La idea se instaló en mí antes de que la aceptara, como un latido constante. No quería seguir huyendo, no de ella, no de mí. Cuando el cielo empezó a aclararse apenas, supe que no podía esperar más. Me levanté, me vestí casi sin pensar y salí hacia su taller. El camino estaba húmedo por la neblina de la madrugada y mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía competir con el eco de mis pasos. Cada metro que me acercaba, más miedo sentía, no del rechazo, sino de lo que significaba abrir esa puerta y dejar atrás todo lo que conocía. El taller de Mariana estaba iluminado por un halo tenue. Ella ya estaba despierta. Pude verla a través de la ventana, moviéndose lentamente, como si intentara distraerse con algo que no la distraía en absoluto. Tragué saliva y toqué la puerta. Un solo golpe, suave, pero suficiente para detenerla. La miré desde el umbral. Ella también me miró. Y durante unos segundos ninguno de los dos respiró. «Viniste», susurró. Asentí. No pude no hacerlo. Mariana dejó lo que tenía en las manos y se quedó simplemente ahí, quieta, como si no supiera si darme la bienvenida o huir. Yo entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio nos envolvió, un silencio que no pesaba, sino que ardía. Pensé que... comenzó ella, pero negó suavemente. No importa. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Si estás acá, dijo en voz baja, decime por qué. Mi corazón parecía querer escaparse. La miré a los ojos, me vi reflejada en ellos. Porque te elijo, respondí. Mariana inhaló bruscamente, como si no estuviera preparada para esa respuesta. No digas eso si no estás segura, pidió, con esa vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Me acerqué un poco más. Estoy segura de vos, murmuré, y quiero ver qué somos, si dejo de esconderme. Ella parpadeó, sorprendida. Después sonrió, una sonrisa lenta, frágil, preciosa. No sabes cuánto deseé escucharte decir eso, admitió. Su voz era un roce, una caricia. Dio un paso final y quedamos tan cerca que pude sentir su respiración mezclarse con la mía. Ayer te dije que no iba a volverte a besar, susurró, su mano rozando apenas mi brazo. Pero si estás acá, si me estás diciendo esto, tomé su mano, no con dudas, con decisión. Entonces bésame, le pedí. Mariana cerró los ojos apenas, como si ese permiso le atravesara el alma. Sus dedos se deslizaron por mi cintura, despacio, dibujando una línea que me erizó entera. Y entonces me besó, pero no como la noche anterior. Este beso tenía hambre, tenía entrega, tenía miedo y deseo al mismo tiempo. Mis manos fueron a su cuello sin que yo lo ordenara. Ella me sujetó con firmeza suave, con una intensidad que no dolía pero sí quemaba. Me atrajo hacia su cuerpo, y nuestras respiraciones se enredaron de una forma que me hizo temblar. El beso se volvió más profundo, más cuidadoso y más desesperado a la vez, como si por fin pudiéramos desatar todo lo que contuvimos durante años. Sus dedos se deslizaron por mi espalda, subiendo y bajando en movimientos lentos que encendían cada rincón de mi piel. El taller entero parecía girar alrededor nuestro.
Yo me apoyé contra la mesa de trabajo sin darme cuenta, mientras ella seguía besándome con una devoción que me desarmaba. No había prisa, no había torpeza, solo un lenguaje nuevo que aprendíamos al mismo tiempo. Mariana separó los labios apenas, dejando un hilo mínimo de aire entre ambos. Su nariz rozó la mía. Su voz salió en un susurro ronco que me atravesó las piernas. «Decime si querés que pare». «No pares», respondí sin siquiera pensarlo. Ella apoyó su frente en la mía, respirando hondo, como si intentara controlarse. «Tengo miedo», admitió, «de querer demasiado, de dolerte, de que esto sea real». Le acaricié la mejilla con la mano temblorosa. «También tengo miedo», confesé, «pero quiero seguir, quiero vos». La forma en que me miró en ese instante, nunca nadie me había mirado así, con ternura, con anhelo, con un amor que intentaba ser prudente y al mismo tiempo no sabía cómo contenerse. Sus labios bajaron a mi cuello con un roce apenas perceptible, una caricia que más que tocar, insinuaba. Yo inhalé bruscamente, sorprendida de cómo una simple línea de calor podía recorrerme así. «No sabes lo que me haces», susurró allí, contra mi piel. «¿Cómo me cuesta frenarme cuando estás así, tan cerca?» Mis dedos se enredaron en su camisa. Ella levantó la cabeza, buscó mis ojos y me besó otra vez. Suave, lento, intenso. Esa mezcla perfecta. El beso se volvió un refugio, un puente, una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Cuando finalmente se separó, apoyó su mano en mi mejilla y dijo, «Entonces quédate conmigo, aunque sea esta noche». Mi respuesta fue inmediata. «Me quedo». Ella sonrió, esta vez con alivio, con deseo, con algo parecido a esperanza. Y ese fue el momento exacto en el que ambas entendimos que habíamos cruzado una línea que cambiaría todo. Pero lo que no sabíamos era que esa misma noche algo iba a derrumbar lo que habíamos construido, y nada volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó con un cielo limpio, como si la tormenta de la noche anterior hubiera barrido todo lo que era confuso y dejado únicamente claridad. Mariana dormía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón podía calmarse. No había dudas, no había miedo, solo la certeza silenciosa de que habíamos elegido estar juntas. Me quedé mirando su perfil mientras respiraba suavemente, y me di cuenta de lo mucho que había esperado este momento. Cada roce, cada beso, cada silencio compartido había sido un preludio de esto. La intimidad que no necesitaba palabras, la cercanía que hablaba por nosotras. Pero el verano no podía durar para siempre, y la realidad empezó a colarse entre nuestras burbujas de felicidad. Mariana tenía sus compromisos, sus proyectos, y yo todavía tenía que resolver mi vida fuera de Liria. ¿Te voy a perder cuando tenga que irme?, le pregunté con un hilo de voz, temiendo su respuesta. Ella levantó la cabeza, sonriendo suavemente, con esos ojos que siempre lograban leerme. «No, no me vas a perder», dijo. «No si ambas queremos lo mismo. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier distancia». Ese día caminamos por la playa, tomándonos de la mano y dejando que el sol acariciara nuestra piel. Cada gesto, cada risa compartida, cada silencio, estaba cargado de la intensidad que solo un verano como este podía traer. Pasaron los días, y con ellos la rutina volvió a insinuarse. Pero nosotras éramos distintas. Ya no había miradas furtivas ni dudas. Había confianza y deseo, sostenidos por un vínculo que habíamos construido despacio, pero con intensidad. Una tarde, mientras ayudaba a Mariana a limpiar el taller, sus manos rozaron las mías. No fue accidental. Ningún roce lo era. Nos miramos y sonreímos, conscientes de que cada gesto tenía un significado profundo.
y en esa simple cercanía entendí algo fundamental. El amor no siempre se trata de grandes declaraciones. A veces se trata de estar juntas, de compartir los momentos, de sostenerse mutuamente incluso cuando el mundo externo parece querer separarlas. El último día del verano, nos sentamos frente al acantilado donde nos habíamos reencontrado. El viento agitaba nuestros cabellos y el horizonte parecía infinito. Mariana tomó mi mano y la apretó con suavidad. «No quiero que esto termine», dijo. «No solo el verano. Todo». «No tiene que terminar», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Lo que sentimos es real. Lo podemos cuidar aunque no sea fácil». Nos quedamos así, abrazadas por el tiempo, dejando que la brisa y el mar fueran testigos de nuestra decisión. El miedo seguía existiendo como siempre lo hace en todo amor verdadero, pero estaba teñido de esperanza. Finalmente comprendí que lo que habíamos encontrado no era solo deseo ni impulso. Era conexión, confianza, complicidad. Era saber que podíamos enfrentarlo todo juntas. Mientras el sol se escondía detrás del horizonte, Mariana apoyó su frente contra la mía y susurró: «Bajo la misma luz, siempre estaremos juntas». Y en ese instante supe que cada duda, cada beso contenido, cada momento de tensión y de espera había valido la pena, porque al fin había encontrado lo que siempre había estado buscando, un amor que me sostenía, que me desafiaba y que sobre todo me elegía todos los días. Hay muchas historias esperando ser contadas. Quizás la próxima te encuentre a vos. Gracias por acompañar esta historia. Si te gustó, suscríbete para más.